Bueno, ¿qué tal? Soy Nicolás Soma, profesor asociado del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES en Chile también, y voy a dar una pequeña charla sobre los movimientos sociales y la protesta en Chile para el programa, para el curso de movimientos sociales. El doctorado en Sociología de Flaxo, por invitación de Santiago Ortiz, a quien agradezco la invitación. Eh, Más o menos con una duración de una media hora, y voy a estar sobre todo contando sobre los trabajos que estamos haciendo, hicimos con Rodrigo Medel, a quien ustedes van a tener también la oportunidad de conocer y de conversar en una instancia en este mismo curso. Entonces, bueno, voy a hacer un barrido histórico general de las últimas décadas sobre este tema, y también, y después voy a aprovechar para mostrar algunos datos de investigaciones recientes que estamos haciendo con Rodrigo y con un equipo del COES. Yo creo que la pregunta esencial es la siguiente: ¿cómo es que Chile se convierte en la actualidad en lo que alguna gente llamó una sociedad de movimientos sociales? Es decir, una sociedad en la que un conjunto muy amplio de grupos sociales y organizaciones que tienen descontentos de diverso tipo salen a protestar y se apropian de la protesta como como una forma modular de acción política. Y en qué medida esa protesta y esa actividad contenciosa se integra o no con la política institucional. Esta idea de la sociedad de los movimientos sociales la acuñaron Sidney Tarrow y David Meyer hace ya más de 20 años. Yo creo que sirve para enmarcar lo que pasó en Chile, lo que está pasando, pero también el caso chileno obliga a hacer algunas precisiones, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo llegamos a esto? Es un camino bastante largo y bastante tortuoso, y el punto de partida yo creo que tiene que ser eh, el Chile previo al golpe de Estado del 73, dado por el general Augusto Pinochet, ¿cierto? Lo que había en Chile a mediados del siglo XX era lo que una gente llama una sociedad hipermovilizada, ¿no? Una sociedad con un movimiento obrero bastante incipiente desde fines del siglo XIX, bastante fuerte, con una tradición bastante parecida a los movimientos obreros europeos continentales, a lo que se suma un movimiento campesino que se fortalece con la reforma agraria en los 60s, y un movimiento estudiantil que, digamos, empieza a funcionar como tal a nivel universitario a principios del siglo XX y a nivel de secundarios a mediados del siglo XX. Entonces lo que tenemos en los 60s y en los 70s, en un contexto, ¿cierto?, internacional de Guerra Fría, es una sociedad hipermovilizada, con actores bien estructurados, bien representados. Si bien el movimiento sindical chileno digamos, históricamente fue bastante fragmentado y atomizado, y con un sistema de partidos que, mal que bien, intenta representar a esa diversidad de actores movilizados, no solo de la izquierda, sino también de la derecha, ¿no? El sistema político chileno clásico de mediados del siglo XX es un sistema organizado en 3/3, partidos de izquierda, de centro y de derecha, bien conectados con sus bases sociales. Eh, y esta hipermovilización, ¿cierto?, se acentúa, digamos, con los gobiernos demócratas cristianos de Frei Montalva, y tiene su punto culmine durante la Unidad Popular de Allende, entre el 70 y el 73, con niveles de movilización inéditos. Y es una experiencia que, como sabemos, fue abortada por el sangriento golpe de Estado de Pinochet, tras lo cual viene una destrucción y una atomización muy fuerte de la sociedad civil a través de la represión, digamos, de la ilegalización de todo tipo de movimientos, partidos, sindicatos que pudieran oponerse al régimen militar, y su reemplazo por sindicatos afiliados al régimen y por organizaciones estudiantiles también digitadas desde arriba, ¿no? En los 80s, a raíz de la crisis económica del 82-83, hay una especie de reactivación de la sociedad civil. Se organizan las jornadas de protesta nacional entre el 83 y el 86, en donde la gente sale a la calle arriesgando mucho, ¿cierto? Porque
digamos, esas manifestaciones eran fuertemente reprimidas, pero de a poquito se empieza a rearticular la sociedad civil y empiezan a aparecer de manera ilegal, clandestina, trabajadores, estudiantes, pobladores, mujeres, ¿cierto?, que tienen un rol bien importante eh, en levantar una red de ollas populares que hacen frente a la escasez de alimentación de la época. También empiezan a aparecer los partidos políticos, empiezan a volver la segunda mitad de los 80 exiliados, líderes exiliados de partidos de centro y de izquierda, se empiezan a rearticular, se empiezan a conectar con los movimientos sociales, y eso da lugar a un plebiscito en el 88, en el cual Pinochet es derrotado y se abre el camino para las elecciones nacionales del 89, presidenciales y parlamentarias, y la transición finalmente en marzo del 1990, ¿no? Entonces ahí se abre un nuevo periodo eh, con muchas emociones, con muchas promesas, ¿cierto? Después de una dictadura tan larga. Eh, y lo que viene después, que es el periodo democrático, ¿cierto? Tiene como actor fundamental a una coalición de centro-izquierda, digamos, que en aquel momento era llamada la Concertación de Partidos por la Democracia, y tuvo ese nombre durante 20 años o más, y fue la coalición que gobernó Chile en los 90s y en los 2000, ¿no? En los 90s todavía, digamos, eh, con, con mucho recelo a las movilizaciones, ¿no? Porque estaba la figura de Pinochet como comandante en jefe del ejército hasta el 98. Pinochet no se fue, sino que se quedó ahí, amenazando continuamente con un golpe de Estado eventual, y eso, digamos, llevó a que los gobiernos y las élites políticas fueran bastante cautas y trataran de romper los vínculos con los movimientos sociales y producir una desmovilización muy fuerte, ¿no? Entonces realmente no hay grandes movimientos de protesta durante los 90s. Hay protestas por aquí y por allá, pero todo con poca intensidad, ¿no? Y en un contexto de reformas de mercado muy fuertes que en muchos aspectos continuaron el modelo de desarrollo socioeconómico de Pinochet, eh, y que en otros aspectos trataron digamos, y lograron mejoras sociales bien importantes en términos de reducción de la pobreza, no así reducción de la desigualdad, que se mantuvo como un problema muy difícil de abordar, ¿no? Eh, y entonces, ahora, ya desde fines de los 90 empiezan a haber algunos desafíos a este status quo de relativa pasividad y de estabilidad, ¿no? Eh, Allá por la segunda mitad de los 90, 97, 98, empiezan unas protestas de grupos indígenas ante los intentos por construcción de represas en el sur, en sus territorios ancestrales, en sus territorios sagrados. Digamos, estos proyectos de infraestructura eléctrica se construyen hace muchos años y generan una reactivación y una posterior radicalización del movimiento mapuche y del movimiento indígena más generalmente, que en un momento se había mostrado bastante entusiasmado con la restauración democrática, pero que bueno, digamos, ya con el paso del tiempo se da cuenta de que sus demandas no tenían la consideración que se esperaba. Por esos años ya en el nuevo siglo, en el 2001, empieza a producirse la movilización estudiantil, ¿no? Hay un evento que se llamó El Mochilazo, que fue una protesta de los estudiantes secundarios en el 2001, y que fue sucedida en el 2006 por la protesta pingüina, por los uniformes que usaban los secundarios, que fue una protesta que se hizo contra el gobierno de centro-izquierda de Michelle Bachelet, su primer gobierno, la presidenta de ese entonces del Partido Socialista, y en donde, digamos, los estudiantes empezaron con demandas puntuales por el pase escolar y cosas por el estilo, pero terminaron generando una movilización muy fuerte que generó, digamos, repercusiones en el resto de la sociedad y que obligó a cambiar la Ley Nacional de Educación finalmente. Entonces ahí quedó claro que los movimientos sociales, digamos, incluso en este Chile un poco pasivo, desmovilizado, atomizado, tenían algo que decir, ¿no? Y hay un tercer momento en la saga de protestas estudiantiles, que es el famoso 2011,
ahora con el gobierno de centro-derecha de Sebastián Piñera, en donde los estudiantes levantan las más grandes movilizaciones desde la dictadura, pidiendo esta vez cambios más sustanciales en la política educativa y animándose también a plantear otros temas que iban más allá de lo estrictamente educativo y que tenían que ver con reformas constitucionales y cosas por el estilo, ¿no? Tengamos en cuenta que la Constitución que hasta el día de hoy rige a Chile fue acuñada, fue aprobada, digamos, en dictadura en 1980, y si bien sufrió varios cambios y varias enmiendas, igual sigue siendo simbólicamente, digamos, la Constitución de Pinochet, ¿no? Entonces, ya en ese entonces los estudiantes empiezan con demandas educativas y no educativas, y a partir de movilizaciones muy importantes, muy masivas en el centro de Santiago y en otras ciudades importantes, levantan un desafío muy grande al modelo de desarrollo chileno, ¿no? Entonces empiezan a cuestionar cosas que iban más allá de la educación, que tienen que ver con el lucro, con el enriquecimiento, con las desigualdades, con los abusos de las élites políticas y económicas. Tengamos en cuenta que en la década del 2000 se produce una masificación de la educación superior, una cantidad bien impresionante de jóvenes de sectores populares ingresan a la educación superior, pero lo hacen con deudas muy importantes, ¿no? Con créditos que se toman a los bancos y que respalda el Estado, pero con tasas de interés muy altas y con deudas millonarias. Y eso, claro, genera mucho descontento, genera una carga económica muy pesada en las familias. Y esto en el marco de un sistema de educación superior y universitario que ofrece muchas carreras impartidas por muchas universidades, algunas de dudosa calidad y con muy poca acreditación, ¿cierto? Lo cual también genera sus problemas porque después los estudiantes salen y no tienen trabajo o tienen trabajos que no son los que ellos esperaban, ¿no? Entonces, digamos, del 2011, la afrenta que le hacen los estudiantes al gobierno para el modelo de desarrollo va a tener un impacto muy duradero. Y también no hay que olvidar el movimiento laboral, el movimiento de los trabajadores, que también empieza a mostrar ciertas tendencias autonomistas. Hay grupos que se desencantan con la conducción tradicional de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, y empiezan a desafiliarse y a generar sus organismos y sus sindicatos independientes por fuera de la CUT. Digamos, entonces se empieza a consolidar en la década, digamos, de los 2000 y sobre todo a partir del 2011, varios movimientos sociales que de alguna manera se aprovechan, ¿cierto?, de las condiciones de movilización favorables que tienen las democracias liberales, en términos de una menor represión, una represión más selectiva y mayores espacios para la organización y la manifestación pública, pero que lo hacen por fuera de los partidos políticos y de la institucionalidad política, ¿no? Este es un momento en que se da lo que se da a llamar un divorcio entre la sociedad civil y la política, o una autonomización de los movimientos sociales respecto a la política, que es algo que muchos autores y autoras estudiaron. Rodrigo Medel y yo, digamos, también escribimos algunas cosas sobre eso. Y al punto de que los partidos de izquierda y de centro, que digamos fueron los que ideológicamente tuvieron más afinidad con los movimientos sociales, históricamente, como en todos lados, empiezan a verse despreciados por los movimientos, ¿no? Camila Vallejo, líder estudiantil del 2011 muy notoria, no fue, o sea, su grupo dentro de la Universidad de Chile perdió las elecciones del 2012, justamente porque Camila Vallejo era militante del Partido Comunista, ¿no? Y a pesar de la gran movilización que lideró en el 2011, eso no fue suficiente como para que su grupo lograra mantener el poder, y fue desbancada por organizaciones autonomistas que claramente decían no tener vínculos con
el sistema político, ¿no? Digamos, sí, incluso el Partido Comunista, que siempre fue digamos, en la etapa democrática fue un partido que estuvo en los márgenes entre la institucionalidad y la no institucionalidad, y a veces con representación parlamentaria, a veces no, y siempre con un porcentaje de votos bastante bajo. Aún eso era visto como un pecado que contaminaba a los más connotados líderes estudiantiles, ¿no? Entonces, digamos, cada vez que los partidos políticos le hacían una guiñada a los movimientos sociales, estudiantiles, y decían, estamos con ustedes, estamos de su lado, los vamos a apoyar, los movimientos decían, no queremos saber nada con ustedes, fuera ustedes están reproduciendo el modelo económico, el neoliberalismo, la desigualdad, etc., ¿no? Entonces se genera una brecha muy grande, y esto en un contexto de disminución de la participación electoral, ¿no? La participación electoral en el plebiscito del 88 y en las elecciones del 89 fue muy alta, bordeó el 90%, pero sistemáticamente a lo largo de todo el periodo democrático disminuye al punto que hoy está alrededor de un 50% o menos en las últimas elecciones. Entonces es una caída dramática de la participación electoral, y quienes votan son básicamente aquellos que votaron en el plebiscito del 88, ¿no? Esta generación, digamos, de la transición y las generaciones anteriores, pero cuesta mucho que los jóvenes participen electoralmente. Digamos, ahora esto empezó a cambiar levemente en los últimos años. Entonces se produce una especie de divorcio entre la ciudadanía que vota y que tiene algún tipo de vínculo con los partidos políticos, ahora de todas maneras decreciente, y la población, sobre todo de las generaciones más jóvenes, que no votan, que sienten un rechazo muy fuerte hacia los partidos políticos, o simplemente apatía, pero que sí encuentran en la protesta y en el movimiento estudiantil, ambientalista, indígena y otros, una forma de expresar sus demandas, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que ya desde esta década, de la década del 2010, se empieza a generar esta sociedad de los movimientos sociales, con el movimiento estudiantil como articulador principal, pero también con el movimiento laboral. Vamos a ver después algunos datos sobre cómo estos dos movimientos son los grandes movimientos que estructuran la protesta en Chile, y con otros movimientos que empiezan a surgir en los márgenes y empiezan a ganar intensidad y fuerza, los movimientos ambientalistas en el sur, o también movimientos locales, ¿cierto?, que se oponen ante las consecuencias ambientales de la explotación del medio ambiente, del extractivismo, etcétera, que son movimientos que por su naturaleza local les cuesta generar coaliciones nacionales y amplias, pero que, digamos, pero que igual se hacen sentir, ¿no? Los movimientos de pobladores, ¿cierto?, que luchan por el derecho a la vivienda, en fin. El movimiento estudiantil, digamos, tiene como principal consecuencia política, por un lado, las reformas, digamos, ciertas reformas que Piñera tuvo que hacer durante su primer gobierno, a las apuradas, a las cansadas, sin ganas, pero tuvo que hacerlo porque la presión era muy fuerte. Pero en particular tuvo un impacto político muy fuerte a partir del segundo gobierno de Michelle Bachelet, del 2014 al 2018, porque Bachelet se apropia de alguna manera de las demandas del movimiento estudiantil y de otros movimientos sociales y dice, vamos a hacer reformas en serio, ¿no? Entonces ella llega al poder gracias a una nueva coalición que se llama la Nueva Mayoría, que integra el Partido Comunista, además de los partidos de centro-izquierda tradicionales. O sea que es una coalición más amplia, un poco más tirada hacia la izquierda, y le va muy bien, logra la mayoría en el Congreso, y eso le da la fuerza como para acometer reformas importantes que en el plano educativo, una de ellas, la principal, es la expansión de la gratuidad universitaria a los sectores, al 60 y después al 70% más vulnerable de la población, o sea, los sectores populares, clase media baja, clase media, y digamos, eso permite el ingreso de un contingente bien importante de jóvenes
que estudian con gratuidad, o sea, con aranceles pagados por el Estado, ¿no? Eh, pero también hay que tener en cuenta la emergencia de otra coalición de partidos y de movimientos sociales, que es el Frente Amplio, inspirado en el nombre de su homónimo uruguayo, por más, digamos, que el Frente Amplio uruguayo tiene otras características, y que surge a partir de las movilizaciones estudiantiles del 2011, que allá por 2016-17 se consolida, y que termina dando, o sea, que termina dando una sorpresa en la elección, en las elecciones del 2017, en donde su candidata presidencial, Beatriz Sánchez, una periodista, logra el 20% de los votos en primera vuelta, lo cual es impresionante y muy notorio, digamos, y es un gran triunfo para una coalición tan joven, ¿cierto? Y el Frente Amplio logra 20 diputados y un senador, y de alguna manera se posiciona como el partido que estaría mejor dispuesto para llevar al Congreso las demandas de los movimientos sociales, ¿no? Si bien ellos y ellas desde el principio dijeron, nosotros no somos una bancada estudiantil, digamos, tenemos una vocación de representación amplia de diversos sectores sociales, lo cierto es que quedó un poco esa etiqueta, ¿no? Y el Frente Amplio también, digamos, estaba integrado, ahora ya no por otras fuerzas, digamos, previas a las movilizaciones estudiantiles, el Partido Humanista y otras, termina siendo un gran conglomerado de izquierda, bastante heterogénea, con diferencias y divisiones terribles, que le generaron muchos costos y que llevó a una decisión, digamos, a varias decisiones a pesar de su corta vida, pero que igual no logró la promesa de conectarse con los sectores populares como se pretendía, ¿no? Digamos, en parte porque fue visto como un movimiento de jóvenes universitarios de élite, sin conexión con los sectores populares, por más que hicieron esfuerzos y hacen esfuerzos bien importantes, pero se encontraron con sectores populares, digamos, bueno, que les adjuntaron la etiqueta negativa que tienen los partidos políticos en la actualidad, ¿no? Y al Frente Amplio le está costando mucho sacarse esa etiqueta, ¿no? Entonces, digamos, a pesar de esa promesa que se abría de una nueva rearticulación entre la política institucional y los movimientos sociales, eso no ocurrió realmente al punto que se esperaba. Y bueno, y gana Piñera las elecciones nuevamente, digamos, y llega al poder en el 2018, digamos, y el cierre de la década del 2010 es un cierre contencioso, ¿cierto? Es un cierre que tiene como protagonista, como episodio central y como parteaguas de la política chilena, al famoso estallido social o primavera chilena, en fin, hay muchos nombres, de fines del 2019, que, con fecha simbólica de comienzo el 18 de octubre del 2019, en donde se produce una escalada de protestas de todo tipo, violentas, pacíficas, disruptivas, a un nivel masivo como nunca antes se había visto, algo comparable al Caracazo en Venezuela a fines de los 80, al estallido social de Argentina de fines del 2001, digamos, y este estallido básicamente pone al país en una situación de convulsión impensada, que nadie esperaba, más allá de que obviamente muchos sociólogos y sociólogas digan que lo habían venido, digamos, que lo esperaban. Eh, y, y sobre todo sorprende a la clase política, ¿no? Parece que el país se acaba, hay saqueos, destrucción por todos lados, los centros de abastecimiento, supermercados, tiendas, etcétera, quedan en serios problemas para abastecer a la población. Bueno, digamos, sobreviene una crisis nacional, el gobierno de Piñera reacciona de una manera muy desafortunada, mandando a las Fuerzas Armadas a la calle para que protejan el suministro, pero además eh, tratando de reprimir de una manera muy desordenada y con poco apego a los protocolos, y usando unas fuerzas policiales que no estaban preparadas para una situación de semejante volumen y características.
lo cual lleva a decenas de muertos, de personas que quedan ciegas por los balines de goma que usa la policía, en fin, una situación bien caótica, bien muy dolorosa, pero que tiene un efecto inesperado, que es que debido a esta situación de caos, la clase política, prácticamente todos los partidos con representación parlamentaria, el Partido Comunista se excluyó, deciden, luego de afiebradas conversaciones hasta altas horas de la madrugada, sellar un acuerdo por iniciar un camino de reforma constitucional, ¿no? Y este acuerdo, interesantemente, lo suscriben desde partidos de izquierda hasta la UDI, el partido de derecha. Y con esto se abre un nuevo proceso, que es un proceso constituyente en el que Chile está transitando hoy día, y que tuvo, digamos, como último mojón las elecciones, el plebiscito de octubre de este año, en donde se le preguntó a la ciudadanía si deseaba tener una nueva constitución o no. Y el 78% de la ciudadanía dijo sí, o sea, de la ciudadanía no, de los votantes, que fueron más o menos el 50% del electorado, dijeron sí, queremos una nueva constitución. Entonces, en la fase que estamos ahora es una fase de elección de los y las constituyentes, que van a ser las personas que tengan que proponer una constitución, que van a ser en su totalidad personas que no forman parte del Congreso, lo cual también se votó y se aprobó por un 79% aproximadamente. Y en abril vamos a tener las elecciones de los y las constituyentes, quienes van a tener varios meses, cerca de 9 meses o un año para proponer una constitución que finalmente se va a votar para ver si se ratifica o no. En caso que se ratifique, la constitución de Pinochet caduca y la nueva constitución entra en vigencia, ¿no? Ahora, uno podría decir, bueno, ¿qué pasó con la protesta en este entorno, ¿no? Digamos, y sobre todo en un año de pandemia? La verdad es que, digamos, este año, que es un año convulsionado no solo por la pandemia como todo el mundo, sino además por el legado del estallido social y por el proceso constituyente, la movilización estuvo lejos de desaparecer, ¿no? Con Felipe Sánchez estamos escribiendo un capítulo sobre las acciones colectivas este año, durante la pandemia, y lo que encontramos con algunos datos de bastante buena calidad es que durante el periodo de cuarentena y durante el periodo actual de post-cuarentena, en donde se empezó el desconfinamiento, el nivel de protestas es superior al que había previo al estallido social, ¿no? Y sobre todo hay ciertos grupos que están protestando mucho más que antes. Interesantemente no son los estudiantes, sino que son los trabajadores, y sobre todo algunos sectores de trabajadores, como trabajadores de la salud y otros que están protestando más que antes. Entonces lo que parecería es que el estallido social de alguna manera levantó el nivel base de protesta, ¿no? El estallido social multiplicó por 10 aproximadamente la cantidad de eventos de protesta, y respecto al periodo previo, a la década previa, pero a pesar de la cuarentena y de lo difícil que es organizar una protesta en esas condiciones, igual sigue habiendo protesta, por supuesto en condiciones más restrictivas, con mascarilla, en fin, y con las distancias físicas del caso, pero la gente sigue protestando, y sobre todo, digamos, más que grandes marchas, obviamente, que son muy problemáticas, lo que hay son pequeñas protestas muy localizadas, y que tienen como causa los problemas típicos de la pandemia, ¿no? La falta de alimentos, el desempleo, digamos, la angustia, la inseguridad económica, etc. Hubo muchas protestas de ese estilo. Entonces, bueno, digamos, estamos en un momento, estamos comenzando una nueva década, y donde parecería que la década contenciosa del 2010-2019 está dando lugar a una nueva década también bastante contenciosa, marcada por el estallido y por la pandemia, ¿no? Y quizás con una separación de
entre la protesta y los movimientos sociales, ¿no? Algo que aparece cuando uno analiza el estallido social, y acá tenemos los datos del Observatorio de Conflictos del COES que releva a partir de varios medios de prensa las protestas en el país. Lo que uno aparece es que las protestas del estallido tuvieron un bajo nivel de organización, eso digamos, se sabía, era bastante evidente, pero con estos datos se confirma. Entonces, es una protesta bastante inorgánica, bastante desorganizada, en donde las personas salen con un grado de espontaneidad mayor que antes a la calle, obviamente con una circulación muy importante de noticias falsas, verdaderas, por las redes sociales, etc., y con procesos de difusión bien importantes y bien fuertes, ¿no? Hay algunas investigaciones, digamos, cualitativas con focus group de un equipo del COES que muestran que la gente, digamos, vio lo que estaba pasando en Plaza Italia, que es una plaza bien importante del centro de Santiago, y salían a protestar, ¿no? No es que hubiera un líder que los llamaba, no, sino que la gente salía, iba, se enteraba, y eso generaba sentimientos de identificación eh, transversales muy fuertes, ¿no? También, digamos, ya como para ir cerrando, eh, también quiero destacar las movilizaciones feministas desde en los últimos 2 o 3 años, que es un actor bien importante, con marchas masivas, ¿cierto? Que son movilizaciones que se desarrollan en el seno sobre todo de las universidades, pero que desbordan completamente la capacidad de canalización del movimiento estudiantil, eh, y que, digamos, porque en parte incluso las dirigencias estudiantiles siguen estando muy influidas por los hombres, ¿no? Entonces el movimiento estudiantil, o sea, el movimiento feminista desafía estas estructuras, eh, pero es una movilización muy fuerte, transversal, y que se añade, digamos, a las movilizaciones estudiantiles, laborales, y que también tiene una dinámica bien interesante durante el estallido, ¿no? El estallido, más que opacar las demandas de las mujeres, les dio nueva fuerza porque durante el estallido se dieron muchos casos de violencia sexual policial, lo cual, digamos, generó muchas demandas, juicios, etcétera, y cosas que están en camino en la justicia, y esto reactivó al movimiento de las mujeres, ¿no? Muchas veces con una postura separatista, ¿cierto?, de impedir que los hombres forman parte de estas protestas. Entonces, bueno, digo, también planteando desafíos bien importantes a aquellos sectores de los hombres que quieren apoyar la causa, y que quieren participar, pero que encuentran, digamos, que, que las condiciones no lo permiten de manera fluida, ¿no? Entonces, bueno, tenía pensado comentarles algunos datos de un capítulo que estamos haciendo con Rodrigo Medel para un libro que debería salir en algún momento, eh, esperemos que el próximo año. Pero bueno, eso si hay interés, podríamos compartirlo. Y también tenía pensado presentarles algunos datos del estallido social y las protestas, pero eso en todo caso se los puedo mandar porque está en un informe que hicimos en el COES, donde se muestra un poco esto que les estaba contando, y donde se muestra, y con esto cierro, una dinámica bien importante que se da entre la protesta violenta y la represión policial. Y ahí solo para contarles un hallazgo, a partir de modelos panel de provincias en Chile, modelos dinámicos longitudinales, lo que encontramos es que se dan espirales de protesta violenta y de represión policial. O sea, el hecho de que exista en un día X protesta violenta hace que 4 o 5 días más tarde aumente la represión policial, pero eso a su vez aumenta las chances de que al día siguiente, o sea, inmediatamente, haya protesta violenta, ¿no? Entonces se dan estos espirales que es muy difícil de cortar, que la pandemia logró cortarlos de manera abrupta, pero bueno, digamos que refuerzan esta idea de que a veces la forma en que tiene la policía de enfrentar las protestas violentas termina, como se dice en Chile, echando benzina al fuego, ¿no? Echando más leña al fuego, combustible, eh, y en fin. Así que bueno, dejo por acá, espero que sirva
para la discusión y muchas gracias. Chao, chao.